Buenos días, espero que todo se encuentre bien. Le habla el doctor Carlos Torres, yo soy otorrinolaringología de la Universidad de Miami, también soy especialista de cirugía y medicina de sueño. Le agradezco mucho a la doctora Raquel Alegre por haberme invitado a ser parte de este congreso, del Congreso Boliviano de Otorrinolaringología, donde me pidieron que hablara hoy de cirugía esqueletal. Esto es una grabación, ya que un problema de comunicación, pues básicamente yo malentendí las fechas y tengo varias cirugías programadas hoy que no podía cancelar, así que lo que hice fue que grabé la presentación y espero pues que la información que aquí les presente pues les sea útil. Cualquier duda o pregunta, pues después en confianza pues pudieran siempre enviarme un email y podemos aclarar cualquier pregunta que puedan tener, que pueda surgir durante la discusión. Así que como les dije, hoy vamos a hablar de cirugía esqueletal. El tema de cirugía esqueletal pues, puede ser bastante extenso, ya que dentro de cirugía esqueletal pues estamos hablando no tan solo de lo que viene siendo el avance maxilomandibular, que es lo primero que pensamos cuando hablamos de cirugía esqueletal, sino que también de otro tipo de intervenciones como viene siendo avance del tubérculo del geniogloso, una genioplastía y avance del hioide y suspensión del hioide, expansión maxilar, o sea que hay varios procedimientos esqueletales que hacemos y que llevamos a cabo para el tratamiento de estos pacientes con apnea del sueño. Y pues todavía para muchos de ellos pues no tenemos una indicación clara, pero eso es lo que yo voy a tratar de aclarar durante esta presentación. No tengo ningún conflicto de interés. Entonces, pues básicamente la parte esqueletal a mí siempre me gusta que entendamos que la parte esqueletal juega un rol muy importante en lo que viene siendo la apnea del sueño y en el desarrollo de la apnea del sueño. Esto tenemos que verlo desde un punto de vista evolucionario, ¿verdad? Cuando nosotros a medida que fuimos progresando y nos convertimos en una especie que caminaba en cuatro patas y nos fuimos parando, pues ocurrieron cambios, ¿verdad? Que afectaron la vía aérea directamente, que nos predisponieron a que desarrolláramos apnea del sueño, a que desarrolláramos el segmento de la faringe, ¿verdad? Que es ese segmento de 3-4 milímetros de tejido que no está anclado ni apoyado por hueso ni cartílago, ¿verdad? Que es donde vemos el colapso de la vía aérea que ocurre en pacientes con apnea del sueño. Algunos de los cambios que ocurrieron como parte de esta evolución, ¿verdad? A medida que fue que hubo primero un descenso de la vía aérea. En la gran mayoría de las especies vemos que la vía aérea está a un nivel mucho más alto, mientras que en los seres humanos, el Homo sapiens sapiens, pues hay un descenso de las cuerdas vocales y de la laringe, que es lo que provoca que haya este espacio de 3-4 milímetros de tejido que no está apoyado por ningún hueso. Como parte de esta evolución también desarrollamos una comunicación un poquito, bastante más adelantada y sofisticada, y para que nosotros pudiéramos desarrollar este tipo de vocabulario de comunicación, pues también tuvieron que ocurrir cambios en la vía aérea que permitiera que nosotros podamos producir los sonidos que producimos. Uno de estos cambios fue que hubo un acortamiento de la cara también, y de la manera que esto ocurrió fue que disminuimos el número de dientes que tenemos. Los seres humanos tenemos 32 dientes. Si comparamos con la especie que más se aproxima y más se parece a nosotros, que es el chimpancé, tiene 44. Otra cosa que ocurrió fue que hubo una migración anterior del foramen magnum también, que causó un acortamiento del espacio de la vía aérea. Y con estos cambios, pues vemos como estructuras como la lengua, que usualmente están confinadas a la cavidad oral, en especies como nosotros, pues entonces se convierte en parte de la vía aérea y entonces son elementos obstructivos también que contribuyen al colapso. Aparte de la predisposición que tenemos como parte de nuestra evolución, también el desarrollo, a medida que vamos creciendo, pues también tiene un impacto, puede tener un impacto en el desarrollo craneofacial y indirectamente afecta también el espacio de la vía aérea, lo cual a largo plazo pues puede también representar riesgos para desarrollar apnea del sueño. Vemos que en la infancia y en la pubertad son los dos periodos donde vemos un crecimiento más rápido, ¿verdad? Del complejo nasomaxilar, y el crecimiento de este complejo nasomaxilar a través de la interacción con la mandíbula es lo que crea, es lo que promueve el crecimiento del complejo completo craneofacial, ¿verdad?
Y esa interacción pues es muy importante porque una interacción adecuada permite que todo ese complejo crezca de una manera horizontal hacia el frente y también transversa hacia los lados para maximizar el espacio de la vía aérea. Obviamente los músculos y tejidos que indirectamente están conectados a estas estructuras esqueletales, pues van a ser impactadas dependiendo de la forma, ¿verdad? Del espacio que se cree por este desarrollo craneofacial que está ocurriendo. Algo que es muy importante en estos pacientes durante el desarrollo es maximizar la respiración nasal, particularmente durante la niñez, que es cuando está, y la adolescencia, que es cuando está ocurriendo el crecimiento más rápido, para maximizar la interacción entre la maxila, el complejo nasomaxilar y la mandíbula, para asegurarnos que así ambas partes, tanto la maxila como la mandíbula, progresen y se desarrollen de la manera más óptima. Algunas de las consecuencias de un desarrollo pobre, ¿verdad? Pues que lo vemos mucho en pacientes que respiran constantemente por la boca, es que van a tener una maxila que es estrecha, ¿verdad? Esto muchas veces lo vamos a ver como que tienen el arco del paladar, lo tienen estrecho y pues eso causa una deficiencia transversa a nivel de la maxila. También vamos a ver que muchas veces la mandíbula tiene una mandíbula retraída que no se desarrolló apropiadamente por la falta de interacción con ese complejo nasomaxilar que la orientaba en una dirección que se movía hacia el frente y en un aspecto lateral. O sea que esto es típicamente lo que vamos a ver en muchos pacientes adultos con apnea del sueño como consecuencia de una pobre respiración nasal y estar constantemente respirando por la boca durante la niñez. O sea, esas son algunas de las cosas que vamos a encontrar en estos pacientes. Y características que vamos a encontrar, y que tanto esqueletales como de la vía aérea en pacientes adultos que tienen apnea del sueño, pues muchas veces vamos a ver que la proyección de la maxila y de la mandíbula está comprometida hacia el frente. Vemos que el ángulo de oclusión también va a tener una orientación con un ángulo que va decayendo, va hacia abajo, lo cual también afecta la relación de tensión y fuerza, ¿verdad?, de los músculos que están conectados al complejo esqueletal. Vamos a ver que también como consecuencia de esto, la distancia, ¿verdad?, y el largo de la vía aérea pues está aumentado, o sea que hay más espacio para que haya colapso de la vía aérea y que la posición del hioide en relación a la mandíbula pues también está más separada, lo cual sabemos que eso hace que la vía aérea pues esté más alargada, tenga menos soporte y por lo tanto que la tendencia a colapso sea mayor. Otra cosa que es muy importante, ¿verdad? Es que, y de una de las maneras en cómo la cirugía de sueño ha ido progresando, es que sabemos que a pesar de todas estas características anatómicas que podamos analizar en los pacientes con apnea del sueño, es muy importante también considerar cuál es el patrón de colapso y cómo colapsa esa vía aérea y dónde colapsa la vía aérea. Y para esto, pues es que usamos la endoscopía de sueño, o lo que conocemos como DISE, ¿verdad? Drug Induced Sleep Endoscopy, y el sistema de clasificación de Vogt, que es uno de los más usados, ¿verdad? Para poder analizar las diferentes partes de la vía aérea y caracterizar el patrón de colapso que estamos observando en cada una de ellas. Esto es importante, ¿verdad? Porque algunos de estos patrones de colapso es importante identificarlos para nosotros tomar una decisión, tomar la decisión adecuada sobre qué tipo de intervención quirúrgica más le conviene a ese paciente en particular. O sea, que nos permite hacer decisiones y ofrecer tratamientos más individualizados para los pacientes, tomando en consideración la anatomía de ellos y también pues, el patrón y el aspecto dinámico de colapso de la vía aérea que estamos observando durante el DISE. ¿Verdad? Y algunas de las cosas, algunos de los diferentes patrones de colapso que vamos a encontrar en los pacientes con apnea del sueño, pues vamos a ver que tienen colapso, lo que llamamos un colapso circunferencial de la vía aérea, del paladar, ¿verdad? Donde básicamente todas las estructuras del paladar están colapsando. Vamos a ver un colapso lateral de las paredes de la faringe, las paredes laterales de la faringe.
También otros patrones de colapso que podemos encontrar, que son muy difíciles distinguirlos durante la examinación despierta del paciente, pues viene siendo un colapso de la epiglotis, ¿ok? Que lo vemos en un número significativo de pacientes con apnea del sueño. Podemos ver también colapso de la base de la lengua, lo cual puede ocurrir por varias razones, ¿verdad? Esta área puede estar comprometida porque haya tejido linfático, como viene siendo pues, las amígdalas linguales, que causan obstrucción. También puede haber un problema de lo que llamamos pseudomacroglosia, donde por diferentes características anatómicas de la cavidad oral, por ejemplo, en pacientes que tengan deficiencia maxilar, pues la lengua no tiene tanto espacio dentro de la cavidad oral y entonces queda empujada hacia atrás y por lo tanto es obstructiva. O como en el caso de este paciente, podemos notar que simplemente pierde tono muscular poco a poco de la lengua, lo cual causa una obstrucción completa de la vía aérea. O sea que todas estas cosas son bien importantes distinguirlas y los mecanismos también para poder tomar decisiones quirúrgicas. Y también a nivel de la vía aérea superior, de lo que es la hipofaringe, ¿verdad? Lo que llamamos la hipofaringe en apnea del sueño, pues también vemos que la obstrucción puede ser como consecuencia de las paredes laterales, disculpen, de las paredes inferiores, de las paredes laterales, pero el aspecto inferior de ellas, lo cual colapsan contra la lengua y por lo tanto causan compromiso en esa área. O sea que como podemos ver, hay diferentes patrones, diferentes causas de obstrucción y esto es lo que ha llevado, ¿verdad? Tomando todo esto en consideración, es como se ha desarrollado pues, el protocolo más actualizado que tenemos, que es el protocolo de Stanford, donde básicamente se usa una combinación, ¿verdad? De las características independientes del paciente, de cuáles vienen siendo las metas de tratamiento, y en aquellos pacientes donde estamos ofreciendo cirugía con el propósito de curarlos para la apnea del sueño, pues tomar en consideración pues, la examinación despierta y la examinación de la endoscopia de sueño para tomar estas decisiones. Y es aquí donde entran, pues, podemos considerar diferentes intervenciones esqueletales para ayudar a estos pacientes. En el caso de avance maxilomandibular, vemos que se puede ofrecer, que es la cirugía esqueletal más reconocida, ¿verdad? Y que posiblemente con la que más familiarizados muchos estemos. Pues hay tres indicaciones principales para llevar a cabo esta cirugía, inclusive como primera línea de tratamiento antes de hacer cualquier otra intervención que vaya dirigida a un área específica de la vía aérea superior. En el caso de avance maxilomandibular, se lo podemos ofrecer a pacientes que tengan deformidades dentofaciales evidentes, pacientes que tengan una apnea muy severa, que sabemos que los chances que respondan a este tipo de intervención pues son bajas, y aquellos pacientes que presenten con un colapso circunferencial de la vía aérea, como les presenté anteriormente, o completo de las paredes laterales de la faringe. Estos pacientes, por los estudios que se han llevado a cabo desde que estamos usando el sistema de clasificación de Vogt para la endoscopia de sueño, hemos notado que muchos de los pacientes que fallan a la fase 1 de cirugía, que es cirugía básicamente atacando puntos específicos de la vía aérea, son aquellos pacientes que tienen estos patrones de colapso, ¿verdad? Un colapso circunferencial de la vía aérea, un colapso completo de las paredes laterales. Y por lo tanto, el avance maxilomandibular se ha demostrado pues, que es la intervención más efectiva para tratar y mejorar a estos pacientes que presentan con estos patrones de colapso. Otras intervenciones esqueletales que podemos ver aquí pues son aquellos pacientes que se les puede ofrecer DOME, que se traduce a Distraction Osteogenesis Maxillary Expansion, que básicamente es una expansión de la maxila, avance del geniogloso, ¿verdad? Que puede ser en forma de avance del tubérculo o en forma de una genioplastía. Y también aquí se puede considerar en esta área lo que viene siendo una suspensión del hioide, que los vamos a discutir todos más adelante. Así que cuando estamos hablando de fase 1 y fase 2, o de cirugía de tejido blando versus cirugía esqueletal, mi manera de verlo, ¿verdad? Es que con la cirugía de tejido blando nos quedamos con el mismo espacio, simplemente estamos sacando el exceso de tejido y todo lo que está ocupando ese espacio, ¿verdad? Para crear más espacio y que que el aire pueda fluir más fácilmente. En el caso de la cirugía esqueletal, lo que estamos tratando es de crear más espacio para acomodar las estructuras que tenemos allá adentro. ¿Okay?
Y es aquí que empezamos con la discusión, ¿verdad?, de lo que viene siendo la primera, o una de las primeras modalidades de cirugía esqueletal, que es el avance, avance maxilomandibular. ¿Okay? Y como les dije anteriormente, las dos indicaciones principales en cuanto a los patrones de colapso son aquellos pacientes que tengan un colapso completo de las paredes laterales de la faringe o pacientes que tengan un colapso circunferencial a nivel del paladar. Estos pacientes, si los vemos, vemos la endoscopia de sueño que presentan con estos patrones, de entrada, esto es una de las intervenciones que deberíamos considerar, ¿verdad? Porque es la que mejor chance tiene de que el paciente pueda mejorar significativamente si es que no tolera un CPAP. ¿Ok? Como les dije anteriormente, la razón por la cual el avance maxilomandibular es la cirugía más indicada para estos patrones de colapso es porque se ha demostrado que pacientes con estos patrones de colapso que se les ofrece otro tipo de intervenciones usualmente son los que peor responden a esta cirugía y los que continúan teniendo una apnea del sueño significativa, aun cuando se les haya hecho cirugía, inclusive cirugía multinivel. También se ha demostrado en diferentes estudios, uno bien reciente, que el avance maxilomandibular dentro de todas las intervenciones posiblemente es la que mejor corrija el problema de un colapso circunferencial del paladar. Y la razón para esto es que cuando se hace el avance tanto de la maxila como de la mandíbula, pues entonces se están cambiando los vectores de los músculos dilatadores de la vía aérea y por lo tanto pues se crea más espacio tanto a nivel detrás del paladar y esa área, ¿verdad? Pues se expande completamente. Y esto es influenciado no tan solo por el avance de la maxila, sino que por el avance de la mandíbula. ¿Okay? O sea que el impacto mayor viene siendo abriendo ese espacio detrás del paladar donde vemos ese colapso concéntrico y por lo tanto el avance de tanto la maxila como la mandíbula ayuda a expandir esta área no tan solo en un aspecto anteroposterior, sino que también horizontal y transverso. Y por lo tanto, por eso es que vemos que esta cirugía es tan efectiva en corregir ese patrón de colapso circunferencial. Básicamente lo que se está haciendo en un avance maxilomandibular son tres cosas que queremos lograr, ¿verdad? Lo que queremos es principalmente pues lograr un avance significativo de la maxila y de la mandíbula. Esto lo logramos haciendo unos movimientos específicos donde la maxila se avanza, pero a la misma vez se rota hacia arriba. Esto ayuda a que no se tenga que avanzar tanto la maxila para poder traer hacia el frente la mandíbula y por lo tanto desde un punto de vista cosmético, pues ayuda al paciente. Una de las cosas que tratamos de hacer con esa rotación también es cambiar ese plano de oclusión del paciente para crear una relación más favorable de los músculos dilatadores de la vía aérea. Y finalmente, un aspecto bien importante es pues traer ese pogonio hacia el frente lo más posible, ¿verdad? Usualmente entre 12, 15 milímetros hacia el frente para poder crear la expansión, ¿verdad? Y el avance necesario para poder tener un impacto positivo en ese tejido blando de la vía aérea. En cuanto a los resultados a largo plazo y a corto plazo, pues en varios estudios de metaanálisis que se han hecho mirándolos, en este caso, en este estudio, mirando a corto plazo, ¿verdad? 6 meses después de la cirugía, se ha demostrado que el avance maxilomandibular es exitosa en 85% de los pacientes eh, eh, y que cura, ¿verdad? Que cura a un 64% de los pacientes, ¿verdad? Cuando estamos mirando el número de apneas e hipoapneas. O sea que es relativamente exitosa, ¿verdad? Cuando estamos mirando éxito, estamos mirando que el número de eventos por hora, de apneas por hora que el paciente tenga sea menos de 20 y que también eso vaya acompañado a una mejoría de por lo menos 50% del índice de apnea e hipoapnea que el paciente tenía originalmente. Cuando estamos mirando, hablando de cura, estamos buscando que haya menos de 5 eventos de apnea por hora. O sea que si estamos midiendo éxito, pues la cirugía es exitosa en 85% de los casos. Si estamos hablando de cura, pues esta cirugía cura a un 64, casi 65% de los pacientes. En cuanto a largo plazo, vemos que los resultados se mantienen, ¿verdad? Pero cuando se siguen estos pacientes ya más de 8 años después de la cirugía,
pues vemos que un número significativo de ellos pues empieza a desarrollar apnea del sueño. Otra vez de nuevo, muchos de ellos están en el rango de apnea moderada, ¿ok? Lo cual posiblemente sigue siendo mucho mejor que la apnea que originalmente tenían. Y esto pues se cree que puede ocurrir por diferentes mecanismos, particularmente pues porque sus tejidos se vuelven, a medida que va pasando el tiempo, se convierten más laxos y por lo tanto pues aumenta su capacidad de que vuelvan a colapsar, ¿verdad? Algunas de las cosas que se ha determinado que son importantes y que ayudan a que disminuya el riesgo de una recaída en apnea del sueño es que el paciente, pues, mientras más bajo sea el índice de apnea y hipoapnea antes de la cirugía, pues mejores chances de que los resultados duren a largo plazo. También si el paciente gana mucho peso durante ese tiempo, pues eso aumenta el riesgo también de que le empeore la apnea. Si la cirugía se hace en un paciente que ya es mayor, particularmente más de 45 años, pues también el éxito de la cirugía los chances de que se mantengan los resultados a largo plazo disminuyen. Y la cantidad de avance que se haga, ¿verdad? Cuánto se avanza ese pogonio hacia el frente, pues también, mientras más se avance, mejores los chances de que la cirugía y los resultados duren a largo plazo. ¿Ok? Las otras modalidades de cirugía esqueletal que vamos a discutir, ¿verdad? Más bien se usan, muchas veces se usan en lo que llamamos cirugía multinivel, ¿verdad? Donde se hace una cirugía de paladar como una ubulopalatofaringoplastía en combinación con algunos de estos procedimientos que también mejoran el área de la hipofaringe. Y cuando hablamos de la hipofaringe en apnea del sueño, es diferente a la hipofaringe cuando hablamos en cáncer de cabeza y cuello, ¿verdad? En hipofaringe, en caso de apnea del sueño, se refiere a toda esta área, de la base de la lengua, la epiglotis, y toda esa área hay varias estructuras que pueden causar colapso en esa área, ¿verdad? Puede haber colapso de epiglotis, puede haber colapso de las paredes inferiores de la faringe, puede ser porque haya obstrucción a nivel de la lengua por hipertrofia de las amígdalas linguales, paciente que pueda tener macroglosia por diferentes condiciones que puedan llevarlo a eso, pseudomacroglosia, que muchas veces, como les expliqué anteriormente, es causado por una deficiencia maxilar que causa que la lengua sea empujada hacia atrás y por lo tanto se convierta en obstructiva, o finalmente por pérdida de tono muscular de la lengua que causa que la lengua entonces obstruya el área de la vía aérea de la hipofaringe. ¿Okay? O sea que es algo bastante complejo cuando estamos analizando esta área de la hipofaringe y por lo tanto, pues es difícil muchas veces escoger el procedimiento adecuado que mejor resultados pueda tener, ¿verdad? Para ese paciente en particular. Así que cuando estamos tomando esta decisión, pues aquí tenemos todos los diferentes procedimientos que podemos ofrecerle al paciente, ¿verdad? Y pues tomar la decisión de cuál de estos procedimientos es el que más le conviene es algo que todavía yo creo que no estamos cerca de, por lo menos no hay ningún estudio que haya mirado a las diferentes intervenciones y que se le haya, y que se sepa cuál es la indicación específica para esa intervención. Yo en esta presentación voy a tratar de hacer eso, ¿verdad? Basado más o menos en la guía que yo uso en mi práctica para determinar qué procedimiento voy a ofrecerle al paciente para atacar esta área. Y me voy a enfocar solamente en lo que viene siendo los procedimientos esqueletales. Así que básicamente esta es la tablita que yo uso, ¿verdad? Si yo veo en la endoscopia de sueño que el paciente tiene colapso de la vía aérea inferior, ¿verdad? De la hipofaringe, pues una de las cosas que veo es si el paciente está interesado en estimulador de hipogloso, si el paciente o si es candidato para estimulador del hipogloso, ¿verdad? Que no en todos lados está disponible, pero aquí tenemos la suerte de que tenemos esta tecnología disponible. En aquellos pacientes que no estén interesados o no sean candidatos, pues entonces empezamos a mirar las características para determinar qué procedimientos se le pueden ofrecer. Si lo que yo noto es que lo que tiene es una pérdida de tono muscular, como les enseñé en el video anterior, y la lengua está cayendo hacia atrás porque está perdiendo tono muscular, una de las consideraciones es hacerle un avance del tubérculo del geniogloso. ¿Ok? Y esta es la técnica original descrita por Powell y Riley de la Universidad de Stanford, donde básicamente se crea una ventana alrededor del tubérculo donde se inserta el geniogloso y se avanza hacia el frente con la idea de avanzar y ponerle tensión a ese músculo del geniogloso, como podemos ver aquí. ¿Okay? Pacientes que
no sean candidatos para nervio para estimulación del hipogloso, pero que notamos, ¿verdad?, que en la endoscopía el problema principal es que haya un colapso del aspecto inferior de la faringe, de las paredes laterales de la faringe inferior. Pues entonces aquí considero dos cosas, ¿verdad? Una, si el paciente tiene un poco de microgenia, ¿verdad?, que tenga la barbilla, deficiencia del mentón y de la barbilla, o si tiene una buena proyección, ¿verdad? Y en ese caso, si veo que tiene microgenia, pues entonces le puedo ofrecer una genioplastía. Si no tiene microgenia, pues puedo ofrecer una suspensión del hioide. Estos dos procedimientos, en mi opinión, logran lo mismo, ¿verdad? Porque una genioplastía, uno está capturando el mylohyoid, el músculo mylohyoid, ¿verdad? Y lo está trayendo hacia el frente. Y eso está poniendo tensión en el hioide. Y al poner tensión en el hioide, al crear esa tensión en el hioide, pues entonces los músculos que están conectados al hioide, pues también se van a estabilizar. Y eso es precisamente también lo que hace la suspensión del hioide. O sea, que la decisión entre hacer una genioplastía o una suspensión de hioide es basada más bien en la parte cosmética del paciente, si tiene microgenia o no, ¿verdad? Si se puede avanzar hacia el frente más sin hacer que el paciente se vea raro, o si ya el paciente pues tiene una buena proyección, pues hacerle un procedimiento donde básicamente vamos dirigidos a avanzar ese hioide directamente. Y entonces, esto es básicamente la genioplastía, donde capturamos el mylohyoid, y los strap muscles, ¿verdad?, que están conectados van directamente del hioide a la mandíbula. Y cuando hacemos este avance hacia el frente, pues podemos también crear más espacio. Muchas veces esto se hace en combinación capturando el tubérculo del geniogloso para también traer la lengua hacia el frente, y pues se puede notar la diferencia que puede haber, ¿verdad? Esto es el paciente que yo estoy hablando, es que tenga esta presentación, que vemos un colapso de las paredes laterales. Ahí yo lo que busco es estabilizar el hioide, ¿verdad?, para poner más tensión en esos tejidos. Y esto es un pre and post, o sea que puedes ver cómo de un colapso completo se mejora, ¿verdad?, el nivel de colapso de ser completo a un colapso más controlado, donde todavía pues queda espacio para que el aire pueda fluir mejor. Como les dije anteriormente, si no hay deficiencia si no hay microgenia, pues entonces le ofrezco un avance de hioide. Y aquí pueden ver, ¿verdad?, cómo el hioide básicamente está conectado a diferentes músculos, ¿verdad?, como vienen siendo los constrictores y también otros músculos dilatadores de la vía aérea, que al uno cambiar y tensar, cambiar la posición del hioide, pues tensa esos tejidos y por lo tanto los estabiliza para que colapsen menos. Esto es un pequeño video, ¿verdad?, de cómo es que funciona esta técnica, ¿verdad?, de suspensión del hioide, donde básicamente uno lo que pone es un ancla en el borde inferior de la mandíbula, y de ahí pues hacen una sutura que va alrededor del hioide y avanza ese hioide hacia el frente para crear más tensión en esos músculos que están conectados al hioide. Finalmente, lo otro que trato de determinar es si es un problema de pseudomacroglosia, ¿verdad? Y si es un problema de pseudomacroglosia y determino que el paciente tiene deficiencia maxilar, pues entonces una de las opciones es ofrecerle una expansión de la maxila o lo que llamamos dome, ¿verdad? Aquí podemos ver, ¿verdad?, estos pacientes que tienen deficiencia maxilar, que tienen un arco del paladar bastante elevado, pues tienen poco espacio para acomodar esa lengua dentro de la cavidad oral, y por lo tanto, pues la lengua termina siendo empujada hacia atrás. Esto no es un paciente que tenga la lengua grande ni que tenga macroglosia, es simplemente que la posición de la lengua está afectada porque no está en su posición adecuada, que viene siendo descansando superior, ¿verdad?, contra el paladar de la boca. Y en pacientes que tienen este arco tan marcado, pues entonces es muy difícil que esa lengua pueda venir hacia el frente. Cuando hacemos la expansión, pues obviamente esto crea espacio para que la lengua pueda venir a su posición natural. ¿Okay? Y esto básicamente es un procedimiento que se hace con una combinación de expansores que van anclados al hueso del paladar, y entonces las divisiones que tenemos, los cortes que tenemos que hacer,
a nivel de la maxila y también a nivel de la sutura del paladar, para lograr esa expansión del hueso, ¿ok? Y entonces aquí empezamos a darle vuelta a esto diariamente hasta que se logre la expansión, que usualmente es de 8 a 10 milímetros. Y esto es básicamente lo que estamos viendo. El paciente, obviamente, como les presenté en la foto original en el dibujo, vemos que es un paciente que tiene deficiencia, ¿verdad? A nivel de la maxila, una maxila estrecha. Esto es una vez se logra la expansión que se quiere y ya este es el resultado final, una vez el paciente ha sido expandido y los dientes pues han sido reposicionados en su posición natural. Sí, ¿cuáles son los resultados de estos procedimientos? Todavía, pues muchos de estos procedimientos todavía no hay suficiente data, ¿verdad? Y muchas, como les mencioné anteriormente, son pocos los estudios que miran a estas intervenciones individualmente. Muchas de los estudios que hay es en combinación con eh, palatofarincoplastia. O sea que, por lo tanto, el resultado o la efectividad del procedimiento en particular pues puede estar afectado, ¿verdad? Por la vulopalatofaringoplastía. Pero en los pocos estudios que sí hay, ¿verdad? Hay varios metaanálisis hechos, particularmente por el doctor Camacho, y en Doma, en caso por el doctor, del grupo de Dr. Tuller de Brasil, que donde han mirado, pues básicamente, pues, cuál es el éxito, ¿verdad? En el caso de el metaanálisis que hizo Camacho, del doctor Camacho, en cuanto a avance del tubérculo, se ha demostrado que hay una reducción de 45.7%, ¿verdad? Del índice de apnea y hipoapnea. Esto es cuando se hace sin ninguna otra intervención. En el caso de genioplastía, más o menos en el mismo rango, ¿verdad? Un 43.8%. En el caso de una suspensión de hioides es un 38% y en el caso de DOM es un 56%. O sea que vemos que estas intervenciones solas sí pueden tener un impacto positivo, pero no se puede esperar que la gran mayoría de los pacientes vayan a curarlo, ¿verdad? Es bien importante, yo creo, analizar las características de los pacientes individuales, ver qué realmente son las deficiencias esqueletales que están teniendo, entender cómo está colapsando esa vía aérea para entonces poder seleccionar el procedimiento o la combinación de procedimientos que mejor pueda ayudar a estos pacientes. Así que básicamente, en conclusión, tenemos que entender, ¿verdad?, que las características esqueletales y craniofaciales de los pacientes de apnea del sueño muchas veces son como consecuencias de la misma evolución y el desarrollo de esas personas, de esos pacientes desde que son niños, ¿verdad?, que han desarrollado características que los predisponen a tener estos problemas craniofaciales que comprometen el espacio de la vía aérea. Básicamente con la cirugía esqueletal, como hablamos ahorita, lo que estamos tratando es de aumentar el espacio y corregir estas deficiencias esqueletales que se han desarrollado durante el desarrollo de ese paciente. Y finalmente, ¿verdad? Que es muy importante, yo creo que igual, como hacemos con otros procedimientos, como hacemos con la cirugía de paladar, donde escogemos la intervención y el tipo de cirugía de paladar que vamos a hacer dependiendo del patrón de colapso, pues de igual manera se debe hacer, ¿verdad? Con estas decisiones que tomamos para atacar la hipofaringe, en particular cuando estamos considerando pues cirugía esqueletal, saber qué impacto puede tener las diferentes intervenciones y cómo pueden mejorar a esos pacientes dependiendo del patrón de colapso de la vía aérea que estemos notando. Esto es algo que obviamente necesitamos más estudios para poder llegar a estas conclusiones, ¿verdad? Pero yo creo que es un área de estudio buena, que a medida que sigamos colaborando, pues podemos entenderlas un poquito mejor. Así que con eso concluyo. Muchas gracias. Yo estoy en la Universidad de Miami, pero soy puertorriqueño orgulloso, así que aquí los dejo con una foto. Como les dije anteriormente, cualquier duda o pregunta, en confianza, me envían un mensaje, un email, que lo pueden compartir, ¿verdad? Y yo les responderé a la brevedad posible. Muchas gracias de nuevo y espero que podamos compartir en persona pronto.